Sí, pues muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre nuevos productos para afrontar la transición en Feni Energía y además aprovecho para presentar la compañía. Somos una empresa formada por instaladores eléctricos. Son casi 2.500 agentes energéticos, así les llamamos, y que se dedican fundamentalmente a asesorar a los clientes en muchos ámbitos, no solamente en electricidad y en gas, sino sobre todo en instalaciones. La ventaja de nuestra compañía es que nuestros agentes energéticos, que son instaladores, tienen una cartera de clientes y la mantienen siempre que están en la compañía. Lo que hace Feni Energía es apoyar a los instaladores pues en tema de compra de material, en tema de formación, en tema de realización de ofertas, de dimensionamiento, etcétera. Este es el modelo de la compañía. El instalador es clave y lo que hace el resto de empleados de la compañía es dar servicio a ese instalador, trabajar con el instalador. Pero el instalador es la pieza clave para el negocio, es el que habla con el cliente, se dedica a ver la necesidad que tiene el cliente en ese momento, se dedica a recoger los datos para preparar la oferta y preparar la instalación y, por supuesto, realiza la instalación. Nosotros desde Feni Energía lo que nos dedicamos es pues, a realizar lo que es la ingeniería, el desarrollo del proyecto, a comprar los materiales y, muy importante también, en temas de financiación. Tenemos acuerdos con bancos en las que muchas veces las empresas instaladoras o el cliente tienen acceso, pero quizás al tener 2.500 agentes energéticos, así les llamamos, al ser una empresa comercializadora de electricidad y de gas con 500.000 clientes, pues tenemos esa capacidad de financiación mejor que la que pueden tener otros. Feni Energía se conoce fundamentalmente por ser una comercializadora de electricidad y lo somos, pero además de comercializar electricidad y gas, tenemos también productos como pueden ser productos de iluminación, de cambio de iluminación a LED, tema de instalación de autoconsumo, de movilidad eléctrica. Tenemos también un servicio de monitorización de clientes, de cambio de contadores, etcétera, y también servicios que denominamos de eficiencia, como puede ser, ya digo, la iluminación o la optimización de potencia y las baterías de condensadores. Quizás los dos productos que más en boga están son el autoconsumo y la movilidad. En temas de autoconsumo, la empresa está para dar servicio al instalador y el instalador es el que realiza la instalación y así se hace, ¿no? El instalador realiza la instalación y la empresa lo que hace es que le aporta todo lo que son los materiales, le aporta todo lo que es pues la financiación, eso es muy importante, y además somos capaces de cerrar el círculo porque a un cliente al que se le instala una planta de autoconsumo normalmente necesita electricidad para cubrir la otra parte de demanda que no puede aportar la instalación. Somos una empresa comercializadora y por tanto somos capaces de cerrar el círculo, y es más, con los excedentes que tienen el cliente, porque normalmente las plantas de autoconsumo tienen excedentes, también somos capaces de ofertar y de gestionar esos excedentes. El cliente se va con un contrato de instalación eléctrica, con un contrato de suministro, con un contrato de excedentes y con la financiación. Tratamos de aportar a todos nuestros clientes lo que nos piden, solución en ahorro, cumplimentar el ahorro, el tema medioambiental, y fundamentalmente esos son los datos que tenemos de Feni Energía. Hemos montado prácticamente 500 instalaciones desde el año 2015, realizamos muchas ofertas. Ahora estaba hablando con Mario, que es de nuestros instaladores en la zona, pues que hay días en los que se realizan pues de 35 a entre 15 y 35 ofertas de autoconsumo. Es una red muy grande, casi 2.500, y por tanto pues nos vienen muchas ofertas, y la potencia instalada pues es 5 megavatios. El ticket de instalación, es decir, la instalación media puede ser, pues es una instalación normalmente doméstica, aunque también hacemos pymes. Mario tiene una referencia de 23 kilovatios, pero suelen ser residenciales pues entre 4, 5 hasta 10 kilovatios. Y la mayoría de nuestras instalaciones pues pueden ir con financiación. El dato es que al final prácticamente un 50% se financian, y ahora por supuesto estamos con la gestión de las ayudas, ¿no? Es un trabajo en equipo porque el instalador lo que se hace es la parte más importante, se dedica a la instalación,
aunque lo que hace la compañía pues es fundamentalmente pues el dimensionamiento. El instalador no se tiene que preocupar, si lo quiere hacer, y muchos lo realizan, puede realizar el dimensionamiento, pero contamos con herramientas de dimensionamiento conectadas pues con todo lo que es los sistemas para conseguir las curvas de carga de clientes, conectadas con bases de datos de materiales que hemos negociado para que salga el presupuesto. Ese dimensionamiento de oferta lo damos a nuestros agentes. El agente no tiene por qué realizar la instalación con nosotros, es una opción y en general lo realiza. Lo que tratamos es de dar pues esa opción de financiación, de mejores materiales, etcétera. Nos dedicamos a la logística, todo lo que es pues enviar el material donde el instalador quiera, a la puesta en marcha, aunque normalmente la realiza el instalador, pero apoyamos en la puesta en marcha pues por razones del equipo. La parte de postventa también, a veces pues hay problemas en la postventa, también se da. Y ahora pues cómo no hablar de la parte de gestión de ayudas, ¿no? El instalador es la pieza clave, es el que realiza la instalación, realiza la toma de datos, tiene la relación comercial con el cliente, la puesta en marcha con nuestra colaboración cuando es necesario, toda la parte de mantenimiento, si así es, y por supuesto la gestión administrativa y trámites con la distribuidora, ¿no? Ustedes son instaladores, usted es instalador, sabe perfectamente cómo se realiza una instalación. Básicamente, casi preferiría que Mario comentara alguna de las instalaciones que ha realizado con el apoyo de Fenia Energía. Hola, buenos días. Gracias al apoyo de Fenia Energía tenemos la financiación y la posibilidad de gestionar instalaciones que son, bueno, que quizás sin ese apoyo estarían fuera de nuestro alcance. Esto es una instalación de 6 kilovatios. Esto es una instalación de 4 kilovatios, son prácticamente todas residenciales. Aquí ya tenemos 6 kilovatios, pero tiene baterías, ¿vale? Esto es otro residencial también con dos tipos de orientación. Esto es una planta ya un poco grande, sigue siendo un residencial, pero es una planta de 23 kilovatios, también con batería de acumulación. Y aquí José Ángel os comentará otro tipo de instalaciones que pueden ser compartidas, que pueden ser de propiedad del instalador, hay propiedad del cliente o de propiedad de Fenia Energía. Bueno, no solamente, ahora lo que estamos estudiando es tratar de dar soluciones a clientes que no quieran invertir en autoconsumo, que quieran beneficiarse pues de los mejores precios de la electricidad. Esto es un producto que estamos estudiando, que todavía no lo tenemos sacado en la red, pero sí que, como nos pidieron que habláramos un poco de innovación, es un producto que esperamos sacar próximamente. Hay clientes que no se quieren meter en la instalación, pues porque por razones de la inversión, dudan de la inversión de autoconsumo, aunque es una tecnología que, aunque sea innovadora, pues evidentemente está aprobada, que no quieren realizarla por el tema del mantenimiento o porque tienen su modelo de negocio pues les impide tomar esa decisión. Nosotros lo que queremos introducir en el mercado es un producto de autoconsumo en que la compañía sea propietaria de esa instalación y lo que hagamos es que le vendamos la electricidad a ese cliente a un precio muy económico. Es decir, que el cliente no se tenga que meter en la instalación, la realicemos nosotros a nuestra cargo, no se la tengamos que vender a ese cliente, sino que sea nuestra, la operemos, la mantengamos, realizamos absolutamente todos los trámites y sea el cliente en el que en este caso sí que se beneficie de esa instalación. La ventaja, pues evidentemente, pues que el cliente está disfrutando de la parte de la energía que le llega del autoconsumo de un precio muy beneficioso. No tiene que realizar la inversión, no tiene que realizar ningún tipo de gestión ni mantenimiento, tampoco tiene que realizar pues aquellos trámites con la distribuidora, etcétera, o cualquier relación con la administración. Es Fenia Energía el que asume toda la instalación. El cliente lo que hace es que desde el primer día, sin tener que realizar nada, en su cubierta, incluso recibiendo un alquiler
por el alquiler de su cubierta, disfruta de un precio de la energía pues a un 20, a un 25, a un 30%, depende del precio del mercado. Ahora podría estar disfrutando pues casi de un 50-60%. Es verdad que es una situación de precios altos, esperemos que coyuntural, pero en un precio normal pues podría estar disfrutando de un mejor precio de un 10, un 15, un 20%, ¿no? Y por supuesto, ya digo, sin costes iniciales. También quería hablar de la experiencia en movilidad. La experiencia que tenemos en movilidad, llevamos muchos años en movilidad, fue una apuesta de la compañía prácticamente de su creación. Luego Mario explicará pues también las ventajas para el instalador de la compañía, pero estamos prácticamente desde el año 2012 con inversiones en movilidad eléctrica. Hemos montado más de 2.500 puntos de recarga. Tenemos acuerdos con marcas muy conocidas, en las que el cliente sale con el punto de recarga del concesionario, y además también tenemos otras aplicaciones, como pueden ser aplicaciones de recarga para consultar desde página web o incluso desde el móvil. Ya digo que como nos pidieron que mostráramos productos innovadores, aquí nosotros tenemos un producto que consideramos que es muy innovador, que es el producto CPO, es el producto de operador de punto de recarga. En esto el cliente se olvida prácticamente de todo. Es verdad que puede realizar la gestión porque tenemos un software de control del punto de recarga, le dejamos el software. Con ese software es capaz de controlar si el punto de recarga está activado, si hay alguien cargando, cuánto está cargando, puede descargarse informe. Ese software se lo dejamos por un precio módico, estamos hablando de prácticamente 5 euros al mes, y es capaz de controlar todos los puntos de recarga que tenga. Quizás para un cliente particular esto no tenga sentido, pero por ejemplo un hotel, una empresa que tenga puntos de recarga, cualquier centro comercial, etcétera, que desde la parte de gestión seas capaces de controlar si ese punto está activo o no. Somos capaces de gestionar el cobro por la recarga. El cliente no se tiene que ver nada en gestionar la recarga, es decir, nosotros con la aplicación somos capaces de que el cliente cuando pase por ahí, bien porque tiene la aplicación descargada en el móvil, bien porque tiene una tarjeta RFID con el que puede activar el punto de recarga, nosotros le cobramos a ese cliente y luego el propietario del punto recibe pues la cantidad que ha decidido cobrar. Efectivamente, nosotros lo que hacemos es que cobramos por esa gestión un poco. Como somos una empresa comercializadora, tenemos un servicio call center 365 días al año, las 24 horas, trabajamos todos los días del año y hay personas que atienden incluso por la noche. Si alguien va a cualquier punto a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde de un domingo o incluso por la noche y tiene cualquier problema, nuestro call center puede actuar en ese caso. Y damos también el mantenimiento de los puntos bien remoto a través del call center o a través de nuestros servicios de instaladores. Ya digo que este servicio, no de instalación de puntos de recarga, sino mucho más allá, lo que se llama operador de punto de recarga, lo podemos extender a segmentos muy claros, como pueden ser, por ejemplo, los parkings públicos, incluso privados, cualquier tipo de empresa, hoteles, servicios, restaurantes, etcétera. Y la verdad es que es una aplicación que esperamos que con el desarrollo de la movilidad eléctrica se nos pida bastante, ¿no? Objetivos de esto, pues que el instalador no solamente monta el punto de recarga, sino que tiene incluso ingresos recurrentes, ingresos en el mantenimiento, porque se da mantenimiento correctivo, incluso preventivo. Es una fidelización más porque el cliente está pues contigo a través de la aplicación, a través del software de control, etcétera, y por supuesto lo que nos permite es vender otro tipo de instalaciones, sobre todo de eficiencia y autoconsumo, ¿no? Estamos dando soluciones también para parkings, para comunidades de propietarios. Nos llaman desde las comunidades de propietarios, sobre todo administradores de fincas, presidentes o incluso inquilinos, que dicen ¿qué podéis hacer en esta comunidad de propietarios? En las que nos suena que hay algún inquilino, algún propietario que se va a comprar un punto de recarga. Tenemos ofertas para comunidades de propietarios para soluciones en parkings. Ahora Mario os va a comentar algunas de las soluciones que ha implantado. Bueno, aquí podéis ver varios tipos de cargadores. El primero de allí, bueno, el de más a la derecha de la pantalla es un punto que se activa con tarjeta, ¿vale? Se puede utilizar hay varios usuarios en este parking en concreto. El segundo es un punto de recarga personal, está conectado al contador del cliente
al igual que el tercero. Son modelos diferentes por necesidades por petición del propietario. Este primero también de la derecha es un punto de recarga también con tarjeta, y el otro es un punto de recarga realmente de lo más versátil dentro de la relación precio-calidad. Bueno, ser agente de Feni Energía para nosotros supone unas ventajas realmente importantes con respecto a lo que es el tema de legalización de instalaciones y a la hora de gestionar sobre todo suministros, ¿vale? Ser agente nos tiene unas ventajas porque tenemos unos beneficios directos, porque si vendemos corriente tenemos nuestras comisiones por contrato, comisiones por consumo y un dividendo por la acción que tenemos. Ya os ha comentado José Ángel que la empresa es nuestra. Para ser agente hay que ser accionista. La empresa la hemos montado entre nosotros y cobramos dividendos cada año. Beneficios indirectos que tenemos: la información a través del CUPS. Yo, cualquier cliente que tengo me facilita el CUPS y le puedo decir, desglosar todo lo que hay dentro de ese CUPS, desde la antigüedad del BIE, desde la potencia contratada, derechos de acceso, derechos de conexión, ¿vale? Tengo la posibilidad de comprar y financiar productos de forma indirecta, me los financian, los montamos, los cobramos. Puedo gestionar los excedentes de corriente en las instalaciones de autoconsumo, que eso lo hacemos de forma directa y queda reflejado en el recibo del cliente. El cliente no tiene que preocuparse para nada, ¿vale? Esto es un CUPS en el cual me está diciendo toda la información, la dirección, la fecha de alta, ¿vale? Como podéis ver, si tiene bono social, no tiene bono social, ¿vale? Esto es la potencia contratada, me dice que tengo en P1, que tengo en P2, que tengo en P3, todo eso solamente con teclear el CUPS en nuestro sistema, ¿vale? Aquí pues tengo el tipo de tarifa que hay, ¿qué más? El tipo de potencia que hay, el tipo de contratación que tengo. Aquí este cliente tiene derechos de acceso hasta 83 kilovatios, o sea, tenía 50, yo puedo llegar a compañía y decirle ahora quiero hasta 83 sin ningún coste. Tenemos ¿ves? Y tenemos los límites de acceso, en este caso están caducados hasta el 2017. Toda esta información que nos aparece en una pantalla, todo en un pantallazo, lo podemos tener solamente con eso. Y cuando queremos asesorar a nuestro, perdón, a nuestro cliente que nos pide, oye, que estoy pidiendo un aumento de potencia y no me lo permiten, me están pidiendo documentación, nosotros así sabemos en qué estado está ese suministro. ¿Veis? Bueno, aquí hemos borrado el código del BIE para que no se vea. Veis la fecha de emisión y veis la fecha de caducidad, ¿vale? O sea, yo puedo tener una instalación, hacerla nueva sin necesidad de hacer un boletín, porque tengo el que hay, me está vigente. Puedo hacer una ampliación o hacer alguna modificación que pertoque, ¿vale? Aquí vemos si el punto está contratable, el suministro está contratable o no. Otra de las cosas que tenemos es que tenemos la posibilidad de descarga de la curva horaria. Podemos saber de los prácticamente 2 últimos años por horas todo el consumo del cliente, por franjas. Podemos saber si ese cliente, la potencia contratada que tiene es suficiente, está justo, no está justo. Aquí en azul está marcado todo lo que está prácticamente en mínimo, en verde lo que se corresponde realmente al uso diario. Si os fijáis en las franjas horarias, por ejemplo, la primera línea es un fin de semana, prácticamente no hay consumo, es una fábrica. El resto de los días veis el consumo que hay, que está prácticamente en verde porque es acorde a la instalación, y hay, pues en el caso de el primer grupo de la primera semana, veis 2 puntos en rojo, que es donde el cliente se acerca en demasía a la potencia contratada. Con eso, bajando toda esa información que tenemos, podemos saber realmente en qué situación está el cliente, porque estoy pagando mucha luz, me corresponde la potencia contratada,
Esto se puede hacer tanto en industria como en un particular. En particular podemos ver perfectamente la curva horaria de todo su consumo. Básicamente de 2 años, algunos menos, pero más nunca. Otra de las cosas que tenemos es, de beneficio indirecto, es lo que comentaba antes, el economato. ¿Vale? Tenemos productos de una infinidad de marcas a unos precios relativamente competitivos, con la financiación de la comercializadora. Esto es un ejemplo de una máquina Mitsubishi de clima, pero ya os digo, hay desde calefacción, desde iluminación, movilidad eléctrica, batería de condensadores, y en climatización pues es uno de los campos más potentes. Y luego hay acuerdos con las marcas y por zonas pues te dicen, oye, el Lexus Toyota necesita un punto de recarga, o ha vendido un coche y queréis que vaya a montarle el punto de recarga. Todo eso se nos consulta si tenemos disponibilidad y se nos oferta a los de la zona, ¿vale? Para que la efectividad de la instalación y la rentabilidad sea rápida. Precios de mercado, aquí estáis viendo uno de los beneficios indirectos que le comentamos al cliente, el abono que le están haciendo. Si os fijáis, lo que hay remarcado en rojo es lo que le han descontado a mi cliente por el vertido que hemos hecho, y le sale directamente en la factura. El cliente no se tiene que preocupar de nada, ¿vale? Y si os fijáis, hay una cuota, la segunda línea es una cuota de financiación. A este señor le hemos montado las placas, se las paga cómodamente en 48 meses y además de lo que se ahorra en el consumo, el excedente se lo estamos pagando. Y toda esa gestión, inicialmente, es gratis. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, bon dia. Sí, volia fer una pregunta. Mira, jo tinc una coberta molt gran a Barcelona, industrial. Estic pensant en muntar una planta solar fotovoltaica, però també tenim centre de treball amb una planta a Barcelona, 15.000 metres de sostre. Però també tenim planta industrial a Riudellots i a Olot. Aleshores, allà no tinc cobertes, són naus molt més petites. I estic pensant en la idea de generar-me l'energia verda de la indústria a Barcelona i subministrar-me els excedents, perquè no necessito els 15.000 metres de sostre per fer a Castellbisbal. Jo allà és un magatzem i tinc poc autoconsum. Però tot aquest excedent estic pensant en comercialitzar-me'l a Riudellots i a Olot. Això es pot fer a través de la comercialitzadora, sigui la vostra o qualsevol? Al marge que sigui PPA o inversió directa. O jo em puc generar la meva electricitat i vendre-me-la a mi mateix. O sigui, no sé si s'entén la pregunta. No sé si m'entén la pregunta. Creo que lo he entendido todo, pero ¿a qué distancia está? No, está a 80 kilómetros y a 100 kilómetros, una planta de otra. Vamos a ver. Ya sé que el decreto habla de 500 metros. Ya lo sé, pero yo te estoy poniendo otro agente entre medio. Yo me vinculo a una única comercializadora y le vendo mis excedentes. Y a través de la comercializadora, otros excedentes de la zona de Gerona me los suministra a mis plantas. ¿Eso es posible? Financieramente es posible, es decir, usted lo que haría sería que la energía que produce su planta nos la vende a nosotros y nosotros le vendemos la electricidad al otro cliente a 80 kilómetros a otro precio. Eso se puede realizar, se puede estudiar. Es verdad que no es un autoconsumo, Eso no es un autoconsumo. Eso es lo que es una compraventa de energía. Usted está funcionando como productor y nos está vendiendo la energía y nos pide que esa energía la vendamos al otro. Tenemos un pequeño problema. Pero el otro es el mismo NIF, Claro. Es el mismo NIF, Lo entiendo. Pero el problema es que cuando yo le tengo que vender la energía al que está a 80 kilómetros, se la tengo que vender con peajes. Es decir, usted me puede... No, pero usted no me puede vender... A ver si me explico bien. Yo pienso en catalán. A ver, yo le vendo mi excedente en Barcelona
y usted me vende de los excedentes que a usted le venden en Gerona, pues me suministra la parte proporcional, ¿no? Se tendría que hacer un estudio de cosas. ¿Se podría llegar a hacer? Es un tema financiero al final, ¿no? Es un tema financiero, pero ya digo, yo voy a tener que pasar por la red. Y entonces no voy a poder evitar cobrarle los peajes de transporte y distribución de la red. Usted me va a vender la energía a 70 y usted querrá que yo se lo venda a la planta de Girona con el mismo NIF a 70, un poco menos, porque yo tengo que cobrar algo. Pero el problema es que yo no le puedo vender a 70 o a 68 o a 72, porque esa energía que usted me vende, efectivamente, yo la tengo que luego pasar por la red y tendré que pagar esos peajes hasta que llegue a Girona. Ese es el problema. Pero usted, la energía que yo le vendo en Barcelona, la venderá en Barcelona. No la venderá en Gerona, ni en Lérida. La venderá a otros clientes de usted, como si la vende a mi vecino de Barcelona. Claro. En cambio, usted tendrá excedentes en Gerona de otros clientes de usted que me venderá. Es decir, usted en valor absoluto me vende el mismo número de kilovatios, pero son otros kilovatios. Sí, ¿me explico? Estoy de acuerdo, sí. Pero si usted si esos excedentes de Girona están a menos de 500 metros, pero no van a estar a menos de 500 metros. No, probablemente no. Bueno, estamos en un polígono industrial, pero no se tendría que ver. Hay otro problema. Te tienes que dar de alta como productor. No, esto ya lo he mirado. Y esto no es como si fuera Endesa Distribución. Esto es un follón. No te es viable. No. Lo viable actualmente, tal como está el mercado, es producir, consumir y el excedente que no, lo que hacemos aquí nosotros. No te tienes que preocupar de nada, te lo pagamos a un precio, en el recibo no te das de alta. Ya, pero entonces las amortizaciones se van a muy largo plazo. La idea de la fotovoltaica es ese autoconsumo, que si hay un excedente, bien, ¿no? Es que es lo que es viable hoy en día. Entonces es ajustar una planta al autoconsumo de la potencia que se requiera. Si yo tengo 15.000 metros y tengo un almacén que con 1.000 de planta suministro mi autoconsumo, ya no tiene sentido hacer 3 megas, ¿comprende? Bueno, vamos a ver. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Sí, está claro. Ahí, porque cerca de Barcelona, en la instalación de los 3.000 metros, no hay clientes a los que se pueda vender esa energía. Sí, desde luego, porque estoy en un polígono industrial, pero yo ya no lo sé quién pide energía verde. ¿Lo saben ustedes? Pero podría llegar a un acuerdo y hacer lo que se hace en una compartida. Nosotros tenemos una de las pocas que hay en España montadas en Sant Just, es un grupo de viviendas y han utilizado una parte comunitaria para hacerlo y entonces cada vecino tiene su parte proporcional que le corresponde. Si hay 10 vecinos y generamos 1.000, pues a cada uno le tocan 100. Sí, pero alguien tiene que constituir esta comunidad de consumidores a la cual se le irán adheriendo o no. No es mi trabajo. No siempre no se puedo tiene ir que preguntando hacer eso. a los vecinos. Yo te hablo o sea, que ese modelo lo veo más en un tema de residencial o incluso, no sé, he oído hablar que hasta incluso hay algún pueblo pequeño, ¿no?, que se plantean huertas solares y hacer estas especie de cooperativas o cooperativas al uso energéticas, ¿no? Pero es hablar con el polígono, ¿eh? Es hablar con el polígono, porque lo que entiendo es que usted lo que tiene son metros cuadrados de cubierta disponible y ve la oportunidad. A ver, la empresa más cercana a la cubierta, esa sería el mejor cliente, porque estaría ya a menos de 500 metros. No tendríamos por qué buscar todo el polígono, sino el perímetro de la empresa cercana, o de las empresas a las que está usted rodeado, e incluso ir por fases, ¿no? Perdón. El problema que tenemos es, y está bien pensado lo que has comentado, el problema que tenemos son que en estos momentos los 500 metros nos obligan. Yo dentro de 500 metros puedo hacer lo que quiera. La energía que me sobra se la vendo a otro. Y un inciso aquí, para que lo entienda. ¿Quién puede hacer lo que quiera? Porque yo genero excedentes y con mi NIF le vendo electricidad. No. ¿A través de quién puedo hacer lo que quiera? Correcto. ¿Quién hace lo que quiera? Fennienergia como comercializadora, efectivamente sí que lo puede organizar. El cliente con la energía sobrante no permite la ley que se venda esa energía. Entiendo. Exacto. Es decir, tendrías que dar de alta como productor. Dentro de 500 metros,
Fenienergía podría esa energía, ese excedente, vendérselo a esa empresa cercana y efectivamente tener, porque al final ver cómo se gestiona que ha producido su planta, efectivamente, pero tiene que ser dentro del perímetro, porque toda esa energía que me vende como productor, yo para vendérselo a otro no puedo decir, mira, es que este es excedente, se lo voy a vender a 80 kilómetros y es el mismo excedente u otro. No, me van a decir, no, Ya. porque esa energía que le llega al otro no es la que salió de allí. Ha tenido que pasar por la red de distribución y usted me debe esa parte. Entiendo, tendría que hacer un círculo de radio 500 250 metros del epicentro de mi industria. Ir a hablar con los vecinos. Bueno, y hacer- 500 porque es Pero desde es- el contador, desde el, desde bueno, el contador de generación. a 500 metros de radio. De contador. De radio. ¿Y hacer el alquiler de cubierta? Sí, sí. ¿Hacer, perdón? Eso podría ser, alquiler de cubierta, que es la posibilidad que comentaba él. Lo que pasa, Sí. lo que pasa es que, a ver, nosotros pedimos una tasa de autoconsumo importante. ¿Por qué? Pues nosotros podemos hacernos cargo de esa instalación. Es un producto que todavía está, lo Pero estamos. eso es el PPA, ahora me hablas Eso del es, PPA. eso es. Entiendo. Pero necesitamos, evidentemente, una tasa de autoconsumo importante porque si no nos estaría. Esto también nos han hablado otras compañías de esta posibilidad, ¿no? De montar una planta y financiarla íntegramente la comercializadora, ¿no? Pero y hay cláusulas de escape, ya lo ponía en vuestra presentación. Pero claro, de entrada, vincularte a 13, 14, 15 años, Menos. Sí, pero por es ahí. complicado, sí. ¿no? No son 3. porque ya te cuesta con la hipoteca de tu casa o con tu mujer si te casas, pero ya fuera de aquí, ¿con quién te vinculas tantos años? No sabes lo que sucederá, ¿no? Lo que pasa es que electricidad vas a necesitar esos 10 años, eso es verdad. Otra cosa es si el cliente va a durar esos 10 años. Para la comercializadora también es O un la riesgo. comercializadora sí durará 10 años, tampoco lo sabemos. Exacto, sí, exacto. Efectivamente, es un riesgo compartido. Quizás más para la comercializadora porque realiza la inversión. Bueno, nuestra industria tiene más de 50 años, pero también se puede ir al carajo. También podría. De todas formas, podemos verlo. Si nos das una tarjeta. Bueno, yo con FENI ya tengo contacto a través de Miquel Puig, Miquel Puig, sí. concretamente, y bueno, no he abundado en este tema con él concretamente, pero ya se lo comentaría. Hablando con Miguel, la referencia es buenísima, no hay buena? ningún problema. Bueno, pues nada, gracias por vuestra exposición, Gracias. muy interesante. Gracias.